Vale, vamos a meterle caña a esto. Bienvenidos a esta guía, un análisis que no es la típica chapa teórica para nada. Lo hemos pensado como un auténtico manual de supervivencia para el siglo XXI. Hoy vamos a usar las ideas de la filosofía contemporánea como si fueran herramientas del día a día, literalmente como códigos de trucos para descifrar el mundo que nos rodea. Sobre todo para quienes estáis ahora mismo en segundo de bachillerato con esa presión brutal de tener que tomar decisiones vitales ya mismo. Es una guía 100% práctica para entender esas fuerzas invisibles que, queramos o no, operan a nuestro alrededor todos los días. Fijaos en esta escena, seguro que resulta súper familiar. Es de madrugada. La única luz en la habitación es el brillo cegador de la pantalla del móvil mientras hacemos scroll infinito, sin pensar. En la mesa, una lata de bebida energética vacía y al lado los apuntes acumulando polvo. Y de fondo, ese peso aplastante, esa ansiedad por los exámenes finales y la presión de qué hacer con el futuro. Esta hiperconectividad y esta presión constante son básicamente el pan de cada día para la juventud actual. Pero a ver, ¿y si este agobio no es solo estrés personal? ¿Y si es el resultado de un sistema muchísimo más complejo? Para entender todo esto, aquí tenemos nuestro mapa. Y ojo, no lo veamos como un índice aburrido de libro de texto. Esto es más bien el menú principal de un videojuego. Vamos a pasarnos 6 niveles. La ilusión del consumidor libre, la trampa del rendimiento constante, hackeando el guión del género, el cuerpo como resistencia política, las capacidades para una vida digna y, para terminar, la ecodependencia y los cuidados. ¡Vamos allá! Empezamos fuerte con el nivel 1, la ilusión del consumidor libre. O lo que es lo mismo, hackeando marcas y filtros invisibles. Pensad en esto por un momento. Llevamos unas zapatillas carísimas, con un logo enorme cruzando el pecho, paseando por los pasillos del instituto, actuando literalmente como vallas publicitarias con patas. Y todo esto mientras consumimos sin parar bailes virales en Internet. Bueno, pues la autora, Naomi Klein, analizando el capitalismo moderno, nos dice que cuidado, porque las grandes corporaciones ya no nos venden objetos, nos están vendiendo estilos de vida. El truco maestro del sistema es apropiarse de nuestra identidad. Nos venden una fachada de exclusividad súper atractiva, ocultando convenientemente realidades bastante turbias, como la explotación laboral. De hecho, esto se entiende mucho mejor si juntamos a 3 pensadores clave de forma totalmente objetiva. Por un lado, tenemos a Naomi Klein, que nos destapa este control corporativo a través de las marcas. Por otro, Noam Chomsky nos habla de la fabricación del consentimiento. Chomsky nos advierte de que los medios de comunicación son como filtros invisibles. No es que prohíban pensar, que va, es que deciden de antemano qué temas es aceptable debatir, inundándonos de ruido mediático y polémicas vacías mientras las decisiones críticas se toman a puerta cerrada. Y para rematar, Zygmunt Bauman dice que vivimos en una modernidad líquida. Todo fluye, todo es de usar y tirar. Y lo más duro, esto genera lo que él llama residuos humanos, jóvenes que sienten que no encajan en la maquinaria económica y viven con el miedo constante a volverse irrelevantes. Así que la filosofía lanza esta pregunta directa a la cara. ¿Está nuestra juventud condenada a ser líquida y desechable en un mercado que exige que todo sea nuevo cada 5 minutos? ¿O hay alguna manera de plantarse, negarse a ser un producto con fecha de caducidad y reclamar una identidad de verdad? Es un desafío para despertar y ver esos filtros. Y así pasamos al nivel 2, la trampa del rendimiento constante, escapando de la autoexplotación. Volvemos a esa habitación a oscuras, solo iluminada por el móvil. Pero ahora a esa escena le sumamos un sentimiento muy concreto, la culpa. Ese agotamiento mental brutal por sentir que no se está siendo 100% productivo con los apuntes de historia o los de biología. Es la ansiedad pura de quien siente que su vida es una empresa que no cierra nunca. Y claro, las redes sociales funcionan como ese escaparate donde es obligatorio mostrar una vida perfecta las 24 horas del día. Ojo al cambio de paradigma que nos plantea el filósofo Byung-Chul Han. Él describe objetivamente que hemos pasado de una sociedad donde nos controlaban desde fuera, como el típico jefe o el profesor estricto, a lo que llaman la sociedad del rendimiento. Ahora, en la psicopolítica moderna, el control es interno. Hemos cambiado el tienes que hacerlo por el yo puedo con todo. Nos autoexplotamos voluntariamente creyendo que eso es ser libres. Nos convertimos a la vez en el verdugo y en la víctima de nuestra propia ambición. Visto así, ese agotamiento crónico en bachillerato no es un fallo personal, es el resultado lógico de cómo está montado el sistema. Llegados a este punto, al borde del colapso académico, toca plantearse algo fascinante. Si el sistema nos vende que descansar es lo mismo que perder el tiempo, ¿es no hacer absolutamente nada el verdadero acto de rebeldía hoy en día? A lo mejor, reclamar el derecho a desconectar de verdad es nuestro mejor escudo contra un mundo que nos exige estar consumiendo y produciendo sin pausa. Saltamos al nivel 3, hackeando el guión del género, convertirse en quien dirige la propia identidad. Históricamente y a nivel popular siempre nos han presentado que el género es una especie de esencia biológica inamovible. Vienes con ello de fábrica y punto. Pero la filósofa Judith Butler pone sobre la mesa un concepto interesantísimo de forma muy neutral, la performatividad.
Butler nos dice que el género es más bien como una obra de teatro. No es algo que se es por naturaleza, sino algo en lo que uno se convierte a base de repetir a diario los gestos, la forma de vestir y los comportamientos que la sociedad espera de nosotros desde el primer día que pisamos el colegio. Es un guión aprendido. Y aquí viene la clave de todo. Si resulta que la identidad es un simple guión que ensayamos todos los días, significa que se puede hackear. La teoría queer propone exactamente esto. Al jugar con nuestra imagen, mezclar estéticas y simplemente ignorar etiquetas binarias que consideran artificiales, cualquiera tiene el poder de darle la vuelta a la norma en su entorno. Dejamos de ser actores secundarios leyendo un guión antiguo para convertirnos en quienes dirigen la película de su propia vida. Lo que nos conecta de lleno con el nivel 4, el cuerpo como resistencia política en la era farmacopornográfica. Pensemos en el cuerpo humano como si fuera un laboratorio. Hoy es súper común tirar de sustancias externas, ya sean bebidas energéticas a tope de cafeína o medicación, solo para aguantar las horas de estudio o cambiar nuestro estado de ánimo. Y todo esto mientras buscamos validación desesperadamente en las redes, cruzando los dedos para que un algoritmo decida premiar nuestra foto con unos cuantos likes. Pues bien, el pensador Paul B. Preciado bautiza esto como la era farmacopornográfica. Preciado explica que el sistema ya no necesita ponernos muros físicos ni castigos externos en las aulas para controlarnos. ¿Qué va? El control viene desde dentro del propio cuerpo. Por un lado, a través de los fármacos, esas sustancias que consumimos para rendir más o anestesiar la presión, y por otro lado, a través del porno, que él define en este contexto como esa exposición constante y adictiva de nuestra imagen en las pantallas para captar atención y generar métricas para los algoritmos. Entonces, nos queda flotando una duda inevitable. ¿Nuestros deseos actuales son verdaderamente independientes o son los algoritmos y la química los que están tomando las decisiones por cada individuo? Para Preciado, reapropiarnos de nuestro propio cuerpo y de los procesos biológicos, al margen de lo que dicte el mercado y las notificaciones del móvil, es la mayor forma de resistencia política. Pasamos al nivel 5. Las capacidades para una vida digna. Vamos a establecer ese mínimo social básico indispensable. Aquí entra la filósofa Martha Nussbaum. Ella tiene un enfoque muy claro. La riqueza real de un país no se puede medir solo por su Producto Interior Bruto. Se tiene que medir por las opciones reales que tiene la gente para florecer y tener una vida digna. Nussbaum propone una lista de capacidades centrales. Hablamos de garantizar la salud física y mental, de poder crear vínculos emocionales sin miedo, e incluso, ojo a esto, el derecho innegable al juego y al ocio. También incluye tener control sobre nuestro entorno material y político. Su postura es tajante. Si a un estudiante le falta cualquiera de estas opciones reales, esa sociedad está siendo injusta. Y si aplicamos esta ética al siglo XXI, hay que preguntarse, ¿cuál de todas estas capacidades está más amenazada ahora mismo para la juventud? Y dándole una vuelta más, frente a los retos de nuestro día a día, ¿qué nueva capacidad 100% digital habría que exigir? ¿Será el derecho absoluto a la privacidad de nuestros datos frente a las grandes tecnológicas o el derecho a la desconexión total? Y por fin llegamos al último nivel, la ecodependencia y la red de cuidados. Toca desmontar por completo el mito del individuo aislado. Fijaos en esto. El ecofeminismo, a través del análisis de la autora Yayo Herrero, nos muestra que la supervivencia humana se apoya en dos realidades que no podemos negar. Primera, la ecodependencia. Dependemos al 100% de la biosfera. Sin agua, tierra o aire, no hay nada. Y segunda, la interdependencia. Nadie sobrevive sin una red de cuidados. Es un trabajo invisible, histórico, que muchas veces han hecho las mujeres, y es lo que realmente sostiene a la sociedad para que cualquier estudiante pueda simplemente ir a clase cada mañana. Herrero critica objetiva y duramente ese mito capitalista de la persona totalmente independiente, esa ficción de que alguien solo necesita una buena conexión Wi-Fi y una tarjeta de crédito en el bolsillo para prosperar. El sistema actual busca un crecimiento infinito, pero vivimos en un planeta con límites físicos muy finitos, viviendo de espaldas a la naturaleza y a las necesidades reales de cuidado. Poner la vida y los cuidados en el centro de la política no es solo una idea bonita según esta perspectiva, es una urgencia material absoluta. Y así cerramos esta guía visual, llegando a la batalla final contra lo establecido. Si las estructuras de hoy en día ponen por delante el beneficio económico y la aceleración por encima de la vida misma, ¿es posible que reconocer y abrazar nuestra vulnerabilidad humana y aceptar que necesitamos cuidarnos mutuamente sea el mayor acto de resistencia política que existe hoy? La filosofía contemporánea nos empuja justo a eso, a desnaturalizar lo que damos por sentado, a no rendirnos ante el estrés del sistema y a repolitizar nuestra existencia cotidiana. Ahí queda esa reflexión sobre la mesa. Nos vemos en el próximo análisis.